Listo, chicos. Vamos a ir empezando. Ya, como saben, hoy iniciamos el módulo 2. Más o menos en realidad, porque la semana pasada yo estaba avanzando el módulo 2 un poquito, ¿no? Entonces, hoy tenemos el camino un poco más sencillo, ya, y un poco la intención también era esa, que puedan ir entendiendo cómo se empezaba a formular este nuevo módulo, mientras que iban haciendo la transición entre dejar el módulo uno, entre reunirse con sus asesores, conversar, ver algunos puntos ahí de repente de oportunidad o de mejora, porque siempre hay en los textos. Entendería que todos ya lograron reunirse con sus asesores en estos días. Entonces, siendo así, ahora les voy a dar algunas indicaciones de cómo realmente terminar de cerrar el módulo uno y en paralelo, si es que ustedes estuvieron atentos la clase pasada y si es que hicieron lo que se indicó, deberían ya tener la primera parte del módulo uno en camino, ¿no? O sea, ya con algunas definiciones claras acerca de qué se va a abordar en el módulo y se van a dar cuenta que muchas de las cosas que les comenté, que ahora voy a decirlas muy rápidamente, ya las podrían tener avanzadas. Ya desde ahí, la intención es ese primer momento o ese inicio del módulo 2 ya acelerarlo porque ya lo tendríamos nosotros desarrollado. Obviamente me voy a detener en explicarles qué es lo que tenemos que hacer en estos días, ¿ya? Hasta la próxima clase. Y bueno, igual vamos a revisar en qué consiste el módulo, cuánto tiempo tenemos para redactar este módulo, qué tan extenso es el módulo 2, que definitivamente es más que el uno. Y algunos alcances también que les quiero dar acerca de cómo van a redactarlo. ¿Ya? Entonces vamos a ir empezando. A ver. Ok, Milagros. Cualquier consulta ahí por chat también la pueden hacer. Voy a abrir la lista de asistencia y los voy llamando. Ok, recuerden que yo los llamo por nombre y apellido, ¿ya? Y ustedes por favor levantan la mano para poder considerarlos en la lista, ¿ya? Ya, vamos a empezar. Adriana Acosta, listo, Adriana. Angie Ankajima, ok, Angie. Angie Arango, Raquel Vaca, ok. Milagros Basurto, listo, Milagros. Daniela Calle, ok, Daniela. Julio Campos, listo. Valery Chirinos, ok. Ivonne Collado, Ivonne, ok, Ivonne. Ali Cruz, Javier Cueva, ok, Ali, listo, Javier. Piero Damián, Ana Paula Deza, Diego Díaz, ok, Diego. Viviana Eizaguirre, ok, Viviana. Mario Fuentes, ok, Mario. Jazmín Gutiérrez, Carla López, ok. Estrella Lucchini, ok, Estrella. Diego Malaspina, ok, Diego. Alfredo Marín, ok, Alfredo. Vanessa Martinelli,
Melina Mesa. Ok, Melina. Camila Mori. Lucía Morote. Listo, Camila. Ok, Lucía. Andrea Olivos. Ok, Andrea. Melanie Pisconti. Listo, Melanie. Jessica Raimundo. Valesca Rivas. Ok, Valesca. Trilce Rosales. Ana Ruiz. Listo. Andrea Salas. Ok, Andrea. Renato Vázquez. Ok, Renato. Andrea Vega. Lucía Vicente. Listo, Lucía. Ángela Vicuña. Ya, entonces, quienes no estén en lista, levanten por favor la mano y no la bajen, ya para poder verlos. Quienes no hayan entrado a lista. Ana Paula. Ah, a ver, Ana Paula de esa. Ya, ok, listo. ¿Alguien más? Ok, bien, entonces estamos, ¿ya? Bueno, a ver, voy a leer, veo algunos mensajes por aquí. Ya, ok, bueno, entonces ya están, ¿no? Todos los que están acá están en lista. Listo, chicos. Recuerden, por favor, ir validando siempre que su acceso al Blackboard funciona, ¿no? Eso ya lo hemos conversado para que no tengan dificultades y, bueno, intenten conectarse siempre desde ahí, ¿no? Hoy, como les estaba contando, la idea primero es revisar que cerramos bien el módulo uno, ¿ya? Entonces, voy a hacer afirmaciones que si es que no fuera así, por favor me avisan, ¿ya? Entendería que ya terminaron la redacción de todo el módulo uno. Entendería que todos ya redactaron resumen, introducción, que ya tienen el círculo cerrado, que ya tienen el abstract, ¿ok? O sea, todo esto y bueno, obviamente pues las keywords, ¿no? Todo esto ya tendría que estar cerrado. A ver, Diego, cuéntame. Ah, era la manito, el dedito, ¿no? Ya, ok. Ok, entonces sí, estamos bien, ¿ya? Desde ahí tendrían que haber ya tenido su asesoría, ¿ya? Con su asesoría debería estar el último feedback del módulo uno. Ok, entonces puede haber pasado que su asesor o su asesora les haya dado recomendaciones, ¿no? Les haya dicho, como la parte de introducción de repente recién la leyeron, entonces encontraron algunos cambios. Esos cambios que se sugieren ya no se vuelven a enviar por el aula virtual, por si acaso, ¿no? A menos que su asesor le haya pedido a una dupla en particular algo, ¿no? Específico, pero normalmente no. Ya el envío estuvo hecho y justamente ese envío está pensado para que sus asesores tengan el documento final del módulo, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Porque esta duda siempre queda, ¿no? ¿Qué va a pasar si el asesor me está diciendo que tengo que cambiar algunos puntos? Yo ya no voy a volver a entregar en el aula virtual. ¿Cómo lo evidencio? Solo lo modificas. O sea, tú asegúrate, ok, y vayan siendo ordenados con sus archivos. Tengan claridad de, ok, este es el archivo que yo envié cuando terminó el módulo uno. Y este es el archivo con las correcciones listas. Cerramos los dos, guardamos y cerramos esa carpeta del módulo uno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese último archivo que no vas a enviar todavía, lo vas a enviar cuando te toque el envío del módulo 2.
O sea, ¿qué va a pasar? Ya tu asesor te dio indicaciones de qué tienes que hacer con el módulo uno. Hazlo y sobre ese archivo redactas luego el módulo 2. El envío, acuérdense, es de todo el documento hasta el módulo al que estás llegando. O sea, en el módulo 3 enviarás todo lo hecho en el módulo uno más lo hecho en el módulo 2 más lo que vas a hacer en el módulo 3. Por eso es que va siendo sumativo y va siendo un porcentaje que se va incrementando. Y por eso, al término del módulo 2 ustedes van a haber entregado el 40% del documento. Ya, esto lo digo, es importante porque a veces se confunden. No quiere decir que al término del módulo 2 vas a enviar solo lo redactado en el marco teórico, sino todo. Entonces, en ese envío, tu asesor dirá, ok, entendería que ya corrigieron lo que les dije, así que vamos a leer otra vez. Ya ahí no tendría que pasar que tengas nuevamente los errores que ya te dijeron que debes cambiar o los textos que te han pedido modificar. Ya, eso ténganlo por favor en cuenta. Por eso es que estos días eran importantes para que terminen de cerrar las observaciones que les podrían haber hecho. Ya, entonces, en paralelo yo les había dicho que vayan avanzando con un par de cosas, ¿no? La primera y la más importante, definir los conceptos clave. Entonces, desde ahí es que vamos a retomar, ya para igual darle forma a entender qué es lo que estamos intentando lograr. Pero voy a hacer algunas preguntas a ver si es que lo tienen claro, ¿ya? A ver, una pregunta. Quiero saber si ustedes tienen claro cuánto del total de sus referencias bibliográficas debe ser por lo menos un porcentaje mínimo, ¿no? Debe ser en inglés. ¿Qué porcentaje de todas sus fuentes bibliográficas, de todas sus referencias, debe ser en inglés como mínimo? El 40% creo. Buenas noches, Oscar. 40%. Hola, ya. 40%. Melanie, ¿tú también 40? Sí, profe, 40. 40, perfecto. 40. Si en el caso de ustedes, por ejemplo, Andrea, están apuntando al 60, ya está perfecto, ¿no? Cumplieron el mínimo, ¿no? Es más, si apuntan al 80, al 90, al 100, ya está súper bien. También esa duda surgía a veces y me preguntaban, uy, yo tengo el 90% en inglés, está perfecto. Al contrario, es más de lo mínimo que se espera, ¿no? Entonces está muy bien, ¿no? Ya, pero por lo menos 40%, no se olviden de eso. Yo la semana pasada les compartí un Excel y en ese documento, de alguna manera, se está intentando estructurar las referencias bibliográficas, pero no se determina, ¿no? Cuáles son en inglés, cuáles en español. Calculen porcentajes, ¿no? Si, a ver, otra pregunta. ¿Cuántas referencias bibliográficas como mínimo deben tener? Cuando ya hayan terminado el 100% de su trabajo, ¿no? ¿Cuántas? 15, profe. 15. 15, ok, bien, 15 mínimo. Mínimo, ¿ya? O sea, lo mismo, ¿no? Uy, yo tengo 19, ya está muy bien, cumpliste el mínimo, ¿ya? Tengo 32. A ver, espérate, ya, o sea, está muy bien porque has cumplido el mínimo, pero ¿es realmente relevante tener 32? ¿Te va a alcanzar el marco teórico, la cantidad de palabras que se piden para citar 32? Eso es un poco lo que vamos a intentar descifrar hoy día, ¿no? ¿Hacia dónde debe apuntar el marco teórico? ¿Ya? Si es muy relevante, si es oportuno que tengas esa cantidad de referencias, bueno, adelante y mira cómo redactas, porque sí es posible que puedas al final incorporarlo en tu texto. El marco teórico pide 2.500 palabras máximo, entre 2.000 y 2.500. Ya es más de lo que tenían en la introducción, pero definitivamente debe ser así, porque tú, si tienes 15 fuentes por lo menos que vas a utilizar, que vas a citar, entonces sí necesitas espacio. ¿Ya? Entonces les voy a ir mostrando ahora en un rato diapositivas. Y última pregunta, ¿ya? A ver, ¿cuál es el número de años de antigüedad que debería tener tus textos idealmente? O sea, el mayor porcentaje, ¿no? 5.
Cinco años. Perfecto. Entre 1 y 5 años, ¿no? 0 5 años, si quiere. Ya, perfecto. Entonces lo tenemos clarísimo, ¿no? No, ahora, no quiere decir que tú tienes uno de 7 años y no lo puedes usar, ¿no? Acuérdense que hay porcentajes. Lo mismo, prioridades, ¿no? No quiere decir que no puedes utilizar un libro. Podrías utilizarlo si es que fuera muy relevante, si es que lo que se indica en ese libro es exactamente lo que tú quieres utilizar. Nadie más lo ha dicho desde que ese libro se publicó hasta hoy. Nadie está tocando ese tema en artículos científicos. Entonces ya es como una serie de validaciones que te hacen notar si es que realmente necesitas usar ese libro. Porque tú me podrías decir, no, es que yo quiero usar Fundamentos en Marketing de Kotler. O sea, ¿realmente es necesario usar Fundamentos en Marketing de Kotler? Ese concepto que quieres usar no lo ha tocado nadie más en un artículo científico. Ahí yo dudaría, ¿no? Y de hecho, como sus asesores tienen cercanía con la disciplina que ustedes están abordando en sus casos, y no es el primer grupo que asesoran, entonces ya definitivamente tienen alguna idea de cuáles podrían ser esos autores ideales, ¿no? O de repente, cuáles están repitiendo muchas veces un concepto y entonces tal vez ver uno de hace 10 años no es tan razonable si es que sabemos que hay más actuales, ¿no? Es también parte de ese acompañamiento que se va a ir haciendo, ¿no? Ya a raíz de este marco teórico. También sería ideal, y esto como para ir conversando un poco el tema, sería ideal que si ustedes tienen ya un listado de referencias bibliográficas que van a utilizar, o al menos están empezando a identificarlas, como las van a categorizar o a por lo menos colocar en grupos con cierto criterio, también podrían irlas compartiendo con sus asesores. Eso podría ser útil si es que ellos quieren ir empezando a leer también junto a ustedes. Es muy, bueno, es un consejo que les puedo dar, ¿no? Porque para ellos puede ser importante también. Ok, vamos a ordenarnos entonces, ¿ya? Les voy a compartir la diapositiva. No sé si quieres comentar algo, Melanie, o se quedó tu mano levantada. Ah, se quedó levantada. Ya, no te preocupes. Voy a abrir por aquí la diapositiva y al final la comparto, ya la subo. Bueno, recordemos algo que ahorita lo vamos a ver, ¿no? Y es la cantidad de clases de este módulo. A diferencia del módulo 1, acá solo tenemos 2 semanas, o sea, esta y la siguiente. Ya que en realidad yo lo percibo bien. Sí me quise adelantar la semana pasada por lo que les cuento, con la intención de que no nos quede corto el tiempo, pero como hemos ganado esa ventana de minutos y diría días, porque no solo fue el tiempo ganado de la clase, también todos estos días de la semana en donde ya dependiendo de cada dupla han podido ustedes anticiparse un poco, ir trabajando un poquito desde el punto de partida del marco teórico. Entonces, desde ahí, ¿cuál era mi intención con esto? ¿Ya? Aparte de que tengan tiempo para hacer el marco teórico, que lleguen a la clase de hoy ya con una idea al menos de qué es lo que quieren abordar en el marco teórico. ¿Ya? Porque hoy día, igual que la semana pasada, les voy a dar tiempo para que con su dupla puedan acordar algunos, puedan de repente, si les parece como adecuado, empezar a cruzar información, ¿no? Porque, ¿qué pasa? El marco teórico implica que somos una dupla, no necesariamente, y ojo con esto porque acá ya depende mucho de la dinámica que tengan, ¿no? No necesariamente, si son 15 referencias, en un inicio debemos leer las 15. Quiere decir que podríamos nosotros optimizar tiempos si nos dividimos. Luego, evidentemente, para el momento de la redacción, ya podremos leer las otras que no leímos en un inicio, pero en la búsqueda sí podrían dividirse esas lecturas. Y ahí, en función de los criterios que ustedes tengan, ir eligiendo, ¿no? Es en un primer momento. Luego, evidentemente, si vas a incluir una de esas fuentes en tus referencias, sí corresponde que ambas hayan leído, ¿no? Los 15, los 16, los 18 artículos que hagan considerar. Pero esto es cuestión de estrategia, ¿ya? Por eso es útil que consideren eso también. Bueno, esta es la agenda para hoy. Si todo va bien, a ver, calculemos tiempo, ¿ya?
si todo va bien, a las 8, o sea, en media hora, podríamos tener un break. Yo sé que normalmente lo tenemos 8:30, pero lo que quiero probar es que a las 9 ustedes ya puedan empezar a juntarse con su dupla. Ya, con lo que vamos a conversar, más lo que ustedes vienen trayendo, entendiendo que ahí nuevamente estoy asumiendo que hay duplas que ya pudieron definir sus conceptos clave, que durante la semana han hecho lectura de referencias y entonces este momento es justamente para empezar a cruzar, el que les voy a dar al final, ¿no? Para que crucen y digan, oye, mira, aquí de este concepto encontré este y este artículo, habla de esto, este autor habla de esto, y empiezan a cruzar. Evidentemente, sé que estamos empezando, ¿no? Entonces, probablemente no tengan las 15 referencias, pero ese puede ser un objetivo hoy, con ese tiempo que les voy a dar. Otro podría ser que de repente ya definieron sus conceptos clave, ya los tienen clarísimos, incluso, y esto ha pasado, ¿eh? Incluso algunos los han validado ya con sus asesores en la asesoría que ha pasado en los días anteriores. Entonces, ya están listas para empezar a revisar dónde encontrarían de repente estas fuentes, ¿no? Ok, este espacio podría servirles para eso, empezar a hacer su búsqueda, ya empezar a cruzar, pasarse enlaces, ir viendo. Y voy a irme al tercer caso, ¿no? Que es el caso en el que la dupla llega hoy solo feliz de haber cerrado el módulo uno. ¿Ya? En esa línea, entonces, hay cosas por hacer varias, ¿no? La primera sería definir los conceptos clave y la segunda, bueno, y tercera, hacer lo que estaba comentando. Entonces, en principio, todos deberían poder hacer algo hoy, pero vamos a estructurarlo para que entiendan también qué otros caminos hay y sobre todo si es que en esta semana van a empezar a redactar, porque eso también podría pasar con algunas duplas, que tengan algunos criterios antes de hacer eso, ¿no? Ok, entonces la intención de hoy, como les digo, es que tengan los conceptos ya definidos, que empiecen o continúen haciendo la búsqueda de la bibliografía y prepararse para iniciar la redacción, pero como les digo, pues podría ser que alguna dupla esté yendo rápido y entonces en esa línea al menos tener algunos indicios de qué considerar, qué errores no cometer, ¿no? En esa redacción, porque no es lo mismo la redacción del marco teórico que lo que hemos redactado hasta ahora. Cambia mucho, ya cambia bastante. Entonces, antes de empezar con eso, solo recordar algunos puntos. Y acá les pregunto, ¿ya? Todos pudieron conversar, si es que fuera que no, me dicen, ¿no? Todos pudieron conversar sobre sus porcentajes de similitud, los porcentajes de redacción con IA. ¿Se acuerdan que les comenté la semana pasada? Ok, les pudieron dar los porcentajes de redacción con IA, pudieron hablar de este tema. Porque el de similitud, si recuerdo bien, el de similitud, ustedes me dijeron que lo podían ver, que no había problema. Pero el porcentaje de redacción con IA, no. Entonces quedamos en que iban a conversarlo con sus asesores. Quiero creer que sí. Quiero creer que todos lo han hecho, ¿no? A ver, acá Andrea comenta. Una consulta. ¿Hay manera de que el porcentaje de redacción con IA lo veamos? Justo eso es lo que preguntaba, ¿no? Si es que yo lo he consultado y en principio me parece que no tienen visibilidad de eso, pero sus asesores sí. Entonces, la idea era que en la asesoría que acaba de pasar lo consulten. Ya, buenísima. En el caso ustedes lo consultaron y ya. Mira, yo ya lo dejé como, ya lo puse sobre la mesa, ¿no? De que no lo pueden ver. También comenté que los asesores iban a tener estas consultas al término de cada módulo, porque si ustedes no veían el porcentaje, entonces seguro en esa asesoría se iba a preguntar. Y también para asegurarme de que todos los asesores tengan el conocimiento de que esa herramienta existe y que saben por dónde buscarla, ¿no? Entonces, si no han tenido problema con eso, genial. Ya, o sea, entendería que todos tienen sus porcentajes y acá ya no hay mucho más por revisar. Solo consideren que cuando un porcentaje es alto, de redacción con IA, ¿ya? O sea, ya no hablemos de similitud porque eso, digamos que ya lo tenemos súper claro.
pero cuando un porcentaje de redacción con IA es alto, corremos riesgo también, ¿ya? O sea, ese es importante y de hecho se puede ver qué párrafos, qué textos son los que se detectan como redacción con IA. Entonces, ese texto hay que cambiarlo, hay que modificarlo, ¿ya? Porque si no, la siguiente entrega va a volver a salir y la siguiente, y así va a seguirse acumulando, ¿no? Cuéntame, a ver, espérame, cuéntame, Ali. Hola profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Tengo una consulta. Lo que pasa es que nosotros, mi dupla y yo le consultamos a la asesora sobre este tema y nos dijo que de su lado, o sea, lo había consultado de manera interna, pero que le habían dicho a ella que no había forma de poder visualizar esto, o sea, el porcentaje de similitud de IA. Que no había forma de que ustedes lo vean o de que no había forma de que el De asesor lo que, vea. de que ella lo vea, o sea, nos dio a entender que no existía eso. Ah, ya, ¿ves? Justo a eso me refería. Bueno, ayer yo tuve otra clase, ¿no? Yo creo que les he contado que antes de ustedes yo tengo otra sesión. Entonces, eso también me lo han comentado. Por eso yo he dejado el comentario con, con Francisco, que es el coordinador, para que puedan revisar esto, ¿ya? Porque yo lo puedo ver y en principio entendería que los asesores también. ¿Ya? Pero vamos a hacer algo porque yo tampoco quiero decirles, bueno, si no lo vieron ya, listo, cuídense, ¿no? Sino al menos que tengan el porcentaje. Cada uno es consciente de si ha usado IA o no, pero como acá también es una dupla, entonces hagamos algo. A ver, ya. Las duplas que no han tenido su porcentaje, ya, que no han podido darles el porcentaje de escritura con IA, y quieren saber cuál es, necesito que la persona que hizo el envío en el chat escriba su número de dupla. Pero quién hizo el envío para poder rastrear exactamente y pongan, ¿no? Dupla 62, dupla 45. Entonces, con esa lectura, yo ahorita, pero eso sí sería público, ¿no? Yo ahorita diría qué porcentaje de escritura con ella tienen, ¿ya? Si es que hubieran duplas interesadas en saberlo. ¿Ok? Entonces, si hay alguna, lo pone ahí, porque yo esto ahorita lo estoy viendo. Y lo que sí me preocupa es que, o sea, hay duplas que pasan el 70%, ¿no? Y eso es algo medio preocupante, ¿no? Es algo que sí se tiene que atender. ¿Ok? Bueno, lo van dejando si es que existiera alguna, ¿ya? Y luego, si no, lo igual lo conversan con su asesor o su asesora la próxima vez que vuelven a tener asesoría, ¿no? Ya, esto solo para redondear la idea. El porcentaje de similitud, porque también a veces ya empieza a generar confusión, ¿no? El porcentaje de similitud es que tú has tomado algún texto citado o sin citar y lo has copiado tal cual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Turnitin? Reconoce la copia de un texto, que puede ser un texto completo o pueden ser partes de un texto. Entonces, al reconocer la copia, lo que hace Turnitin es lanza una alerta y dice, oye, acá hay un porcentaje, esto mira, y lo resalta, ¿ah? Esto se parece y ustedes tienen acceso a eso, ¿no? Eso también, eso también. ¿Cuál es el salvavidas ahí? Que esté citado correctamente. O sea, que si es que es exactamente el texto, que sea cita directa. Pero nosotros estamos diciendo que van a ser paráfrasis, ¿no? Entonces, citas que no son directas no deberían arrojar porcentajes de similitud. Lo que hace que, en cuanto a similitud, tener 14%, 25%, 9%, que son algunos de los que han hecho las entregas aquí, es alto, es alto. Definitivamente, ¿no? Porque si ni siquiera empezamos el marco teórico, con el marco teórico ese porcentaje se va a ir pues a 60%, ¿no? Si siguen ese mismo esquema que han venido trabajando. Entonces ahí viene una primera alerta, que seguro sus asesores ya les han comentado, ¿no? Y sobre el segundo punto, que es redacción con IA, ¿qué reconoce el software? Reconoce que la redacción de alguna parte del texto o de todo el texto ha pasado por IA. O sea,
la IA tiene algunos esquemas reconocibles ya por este sistema de estructurar textos en función a no una redacción humana regular, ¿no? Entonces lo que hace es identifica estos párrafos y los resalta. Los resalta y dice, esto pasó por IA, esto pasó por IA. Entonces, acuérdense que ya hemos conversado esto, ¿no? Si es que ustedes van a utilizar IA, que sea solo a modo de consulta o de inspiración, pero que no sea para decirles, este es el dato, este es el objetivo, redáctame como está aquí. Y que la IA haga su trabajo, que te dé un texto, tú copies y pegues. Porque eso te lo va a identificar, ¿ya? Otra cosa, ¿no? Que tú tengas un párrafo y lo pegues y digas, mejora la redacción. Y la IA va a trabajar y te va a dar una redacción espectacular, ¿no? La pegas tú en tu trabajo y te la va a reconocer. Entonces, ¿qué es lo que tendría para qué te tendría que servir la IA? No sé, pues. ¿Quieres usar un sinónimo? Ok, coges tu palabra, la pones ahí y le dices, búscame un sinónimo. ¿Lo puedo usar en el diccionario? ¿Lo puedo saber en el diccionario también? Sí, claro, pero estás usando la IA para agilizar el proceso, ¿no? O no, estoy usando mucho el conector, sin embargo, ya, ¿qué otro conector podría utilizar, ¿no? O sea, que te sirva para eso. Por último, si quieres mejorar la redacción de un texto, que te sirva como inspiración, pero no copies y pegues el texto que te da, porque eso lo va a reconocer. Y la única explicación que yo encontraría para porcentajes más altos del 60-70% es que han tomado su texto, lo han pegado y han dicho mejora la redacción. Entonces les ha cambiado la redacción, todo eso lo han pegado al documento y claro, te va a dar un 100%. Eso pensando como favorable, ¿no? Para ustedes, porque lo que no debería suceder, me imagino, o lo que no ha pasado es que alguien haya dicho, pues, mira, este es el esquema, estos son mis datos, redáctamelo, ¿no? Porque ahí sí estamos mal, ¿no? ¿Ya? Entonces ténganlo en cuenta esto y, y convérsenlo, ¿ya? Para que no les complique luego. Por eso era un punto importante ahorita mencionarlo. El siguiente, sobre la redacción del módulo 1, que ya lo venía diciendo al inicio, eh, tienen todo este tiempo hasta la entrega del módulo 2 para mejorar los puntos observados del módulo 1, ¿ya? Porque como les digo, no van a volver a hacer otro envío hasta que llegue el del módulo 2. Entonces, si ya lo corrigieron, si ya lo tienen listo, guárdenlo, lo cierran y sugerencia, no lo lean más. Si ya corrigieron todo lo que hay que corregir, ya no lo lean, porque lo han leído muchas veces, entonces es importante también que algunos textos los dejes respirar un rato. Y después de 2 semanas lo vuelves a sacar, lo vuelves a leer y por ahí que vas a encontrar algo más que quieras de repente mejorar. Ya. Eso en cuanto a la redacción del módulo 1. Turnitin, lo acabo de mencionar. La declaración jurada. A ver, acá solo como comentarios porque la semana pasada también ya lo habíamos conversado. Ya. El deadline estaba, ¿no? Era el 19, o sea, el domingo. ¿Domingo? ¿Lunes, martes, miércoles? Sí, el domingo. Ya, entonces, voy a entender en todo caso que o ya entregaron la declaración jurada o si no la han entregado, por la razón que sea, me puedo imaginar muchas, están conversando con su asesor, están conversando con el coordinador del programa y están enterados de esta situación, ¿no? O sea la razón por la que sea, no pierdan ese diálogo y avisen para que después eso no sea un indicativo de que no la vas a entregar y entonces ya no pasas a sustentar. Tienen que conversar de esto, ¿ya? Si no lo han hecho, esto es una urgencia, ¿eh? O sea, es importante que estén comunicados. Entonces, este deadline no es que se va a extender, simplemente el deadline fue el domingo y si es que hay algo que conversar, bueno, ya lo deben estar haciendo, ¿no? Y luego, esto sí lo vamos perdón, leo por aquí. Sí, Ivonne, tengo entendido que Rocío Maguiña les pasó algún enlace por el que podrían ustedes enviar este documento. Si es así y estoy bien, por favor valíenlo los demás, pues ese no es un correo que me han mandado a mí, sino a ustedes. Pero tengo entendido que es así.
A ver, revísalo, por favor. Si no es así, me dicen, ¿ya? Lucía, a ver. Em, recién obtuvieron las firmas. Ok. Bueno, entonces, si ya le escribieron a Rocío y a Francisco y todavía no tienen respuesta, vuélvanles a escribir y adjunten el documento. Si ya lo adjuntaron en ese correo y todavía no tienen respuesta, no pasa nada porque ya lo adjuntaron, ¿ya? Entonces, como les digo, ¿no? Tengo entendido que hay una carpeta donde se suben. Y si es que estoy bien, Rocío tendría que haber mandado ese enlace para que ustedes suban sus documentos, ¿no? Ok, revísenlo ya, revísenlo. No está tan difícil, digamos, poner ahí Rocío Maguiña y ver el listado de correos que les ha mandado, ¿no? Yo creo que lo van a encontrar. ¿Ya? Igual, si se pueden apoyar por ahí, si alguien lo tiene esto claro, lo menciona, ¿ya? Igual, lo mismo, enviarlo adjunto no está de más. Al menos así ya lo tienen ahí puesto, ¿no? Ok, sobre las bases de datos, lo habíamos conversado la semana pasada, ahora lo voy a reforzar bastante rápido. La intención es que quede clarísimo, porque incluso entramos, vimos cómo es que se pueden hacer las búsquedas, ¿no? Entonces, eso en realidad ya debería estar ok para todos. Y sobre las fechas del módulo 2 que son estas, el refuerzo que les decía al inicio, ¿no? Tenemos esta semana clase y la próxima, todas con asesoría, ¿no? Pero la semana 6 no hay clase. La semana 7 tampoco, ¿ya? Entonces, en la semana 6 ¿yo qué les sugiero? ¿Ya? Todos son sugerencias, recomendaciones. Ustedes ya tienen mapeado que los miércoles a las 7 p.m. o de 7 a 10 p.m. se conectan a la clase. O sea, su tiempo ya está reservado para esto. Yo les diría, ya que no hay clase, se conecten con su dupla. O sea, y cierren o intenten ya tener todo listo, porque ese domingo de la semana 6, como ven acá, se entrega el documento. Entonces, acá se les está dando una ventana justamente para que puedan... Se entiende que el marco teórico es bastante más complejo, ¿ya? ¿Por qué? Porque no solo es la redacción, sino que implica toda una búsqueda, lectura, depuración y desde ahí la redacción. Entonces, por eso es que se da más tiempo, pero también se les da estas ventanas de tiempo. Luego, si ustedes no lo aprovechan, aprovechen otro día, ¿no? O sea, si no lo van a hacer ese miércoles, tienen 2 fines de semana, bueno, 3, para terminar de redactarlo, porque recuerden que la fecha ese es el deadline para el cumplimiento, ¿ya? Acá está la extensión de 2.000 a 2.500 palabras, o sea, es bastante más, pero bueno, es parte de lo que ustedes creo que sin tanta complicación van a llegar a ese número. Y la semana 7 que solo queda para la asesoría, es para lo que ya ha sucedido acá en la semana 1, ¿no? Que se reúnan con su asesor, que les dé feedback, comentarios y que ustedes tengan tiempo también para estos, como no es tan sencillo, vamos a imaginar pues que han abordado un concepto de una manera que no queda tan completa y entonces de repente su asesor les pide que ustedes complementen con algún otro autor. Entonces va a tocar esa semana hacer la búsqueda, incorporarlo, redactarlo. Por eso es que este levantamiento de observaciones también es un poco más demandante que el del módulo 1, ¿ya? Y no tienen clase ahí, tienen el resto de la semana. Por último, en la semana 7 tienen el sábado un taller, ¿ok? Revisen eso también para que si es que no lo tienen agendado, lo agenden. Y con eso cierra todo el módulo 2, que es en total un mes. Ya, no hay un enlace, dice Sibón. Ya, ok. Entonces, sí, mándenlo al correo. Igual yo voy a apuntar acá para decirle a Rocío, porque podría ser que en algún correo por ahí se colocó, o de repente cambió eso, ¿no? Ya no le están mandando un enlace. Pero lo apunto por si acaso. Ok. Ya, perfecto. Sí, vayan haciéndolo entonces como están quedando, adjuntarlo como correo, y yo en paralelo lo comento. Ok, entonces, vamos con la estructura.
¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que considerar cuando hablamos de marco teórico? Recuerden esto, lo que estamos nosotros trabajando es, y vamos a como a mapearlo, ¿ya? Olvídense del resumen. Primero, eso es importante para que entiendan esta estructura, ¿ya? Vamos a olvidarnos del resumen. Vamos a ir por partes, ¿ya? Primero ustedes han hecho una introducción. Entonces, esa introducción es abrir el espectro de posibilidades, de problemas, de oportunidades, de industrias y empezar a cerrarlo, ¿no? O sea, la introducción es decir, la industria es de automovilismo. En la industria de automovilismo existe un equipo que tiene este nombre de marca. Este equipo vio esta necesidad, o sea, va cerrando, va cerrando, va cerrando. O sea, la introducción es empezar a hablar del problema, hablar de los objetivos o del objetivo principal, y desarrollar un poco qué es lo que se va a ver en el resto del documento, ¿no? En líneas generales. Ya, aunque ya hiciste la introducción. Lo que continúa la introducción debería ser contar el caso. Sin embargo, el módulo 2 no es el caso, no es la redacción del caso. Porque no vas a decir, mira, como el objetivo era este es el resultado. ¿Por qué no lo hacemos así? Porque para poder entrar a hablar del caso, como el caso en este proyecto, en este programa, ¿no? Tiene un componente académico, o sea, que tú me empieces a hablar de que hubo una marca que se replanteó toda la estructura, la imagen de la marca, la filosofía, me estás hablando de un rebranding. Entonces, si tú en el texto en donde me cuentas del caso, me dices que la marca trabajó un rebranding y yo no sé lo que es un rebranding, yo no te voy a entender. O sea, me voy a perder en el texto. Y mientras más sigas contándome el caso, más voy a perderme porque vas a empezar a desarrollar otros conceptos que yo voy a decir qué es un insight, qué es un big idea, no entiendo del proceso de qué estás hablando, ¿no? Entonces, para que eso no suceda, antes de hablar del desarrollo del caso, se trabaja el marco teórico. ¿Qué es el marco teórico? Es una base conceptual. O sea, es nivelar, uniformizar el aprendizaje de estos conceptos a un nivel sencillo, ¿no? O sea, tampoco es un diccionario, porque eso también a veces se puede entender mal. No voy a yo tomar esto como un glosario de términos y poner branding, dos puntos, comportamiento del consumidor, dos puntos. No, no pasa por ahí, sino lo que vamos a hacer en el marco teórico es, como este es un espacio académico, vamos a explorar en base a los conceptos. Sí, vamos a tratar de decir en qué consiste el concepto, pero desde la mirada de otros autores que han investigado sobre esos conceptos. Y entonces, por eso es que es bien importante que sea lo más actual posible, porque así podemos tener mucha información relevante al día de hoy, ¿no? Si nosotros tomamos un texto de hace 12 años para hablar de tecnología, olvídense, ¿no? O sea, en 12 años la tecnología ha cambiado brutalmente. Entonces, para hablar de tecnología tendríamos que usar uno de hace un mes si es posible. Y eso, ¿no? Pues hace un mes, no sé, pues el uso de IA era totalmente diferente a como es hoy. Entonces, mientras más cercano a la actualidad sea la fuente, mejor. Pues esa es la razón. ¿Ya? Y desde ahí, ¿qué vamos a hacer con esta base conceptual? Vamos a empezar a cruzarla. O sea, no solo me voy a quedar con lo que diga un autor sobre un concepto, sino que voy a este concepto que él está dando o esta conclusión a la que llega, voy a empezar a cruzarla con la de otro autor. Por dos motivos, ¿ya? Porque podrían ser que hay coincidencias, y si hay una coincidencia, está bueno resaltarla, porque quiere decir que estas personas no se pusieron de acuerdo, pero en su exploración, sea que hicieron una investigación o que desarrollaron algún proyecto que los llevó a hablar de ese concepto en el documento que presentan, coinciden, o sea, más allá de que ni siquiera se conocen probablemente, que tal vez los proyectos no tienen nada que ver uno con otro, coinciden al hablar de ese concepto. Entonces, eso para mí tendría que ser relevante. Y de repente voy encontrando coincidencias con otros autores y eso lo uno, ¿ya? Pero también podría pasar que no hayan coincidencias. O sea, podría pasar que dos, tres autores aborden un concepto y en vez de encontrar coincidencias, encuentre que todos son diferentes, que tienen enfoques distintos o que entienden el concepto de otras maneras. Y eso también me sirve,
¿ya? Porque no quiere decir que por eso ahora los descarto y solo voy a buscar similitudes. Me sirve porque me hace entender que probablemente, si bien es cierto, pues estas personas han tenido proyectos distintos o han tenido investigaciones diferentes, por alguna razón están encontrando caminos distintos para explicar el concepto. Lo que me podría hacer notar a mí que incluso yo podría tener una explicación diferente. Entonces yo puedo o coincidir o puedo no hacerlo, ¿ya? Pero lo importante de este espacio justamente es la reflexión. O sea que toda esa base conceptual te va a llevar a que tú concluyas algo, que reflexiones sobre eso, pero ya no solo tú, sino también quien te está leyendo, que va a hacer eso ya a futuro, ¿no? La persona o las personas que tomen tu documento y que empiecen a leer el marco teórico, deberían encontrar interesante lo que dices acerca del concepto uno, del concepto 2, del concepto 3, pero aparte también ir aprendiendo contigo, para que cuando llegue el tercer capítulo, ¿no? Que es ya el caso, cuando empieces a contar el caso y le hables de un concepto, ya no sea algo extraño, ¿no? Sino que lo entienda o al menos tenga alguna referencia como para decir, ah, ya, de eso se trata lo que me está diciendo. Ya ese es un poco el orden lógico y la razón de por qué este marco teórico es importante tenerlo ahorita. No después, porque después ya no aporta, ¿no? Al contrario, ya perdimos al lector y entonces, ¿de qué nos sirve, no? A ver, he visto acá un mensajito. Entonces, la cantidad de palabras del marco teórico, entre 200, perdón, 2000 y 2500. Ya, igual esto lo tienen en la plantilla. En la plantilla tienen las de todos los capítulos, ¿ya? Y en la diapositiva se deja como apoyo, pues, ¿no? Ok, entonces, ejemplo en realidad es los ejemplos que hemos venido conversando, ¿no? Es netamente conceptual. Ahora, tú podrías decir, oye, pero ¿qué tiene que ver? Por ejemplo, acá todos están relacionados, ¿no? O sea, todos están enfocados a a un mundo digital, a poder conseguir de repente interacciones y que a raíz de eso tenemos formatos. Ya, entonces, al haber conexión, es bastante fácil que tú puedas decir, ah, ok, todo esto tiene relación con el título, con el tema del proyecto. Pero en algunos casos se van a dar cuenta, incluso vamos a abrir un par de trabajos previos del TCP, donde un concepto tal vez está aislado de otro. Y no pasa nada, o sea, todo depende de qué es lo que tú quieres explorar en el marco teórico para sentar las bases justamente de los conceptos que después hagan que esa persona ya cuando lea tu caso lo entienda. ¿Ya? Entonces, es relativo de cada trabajo va a ir encontrando su lógica. Lo que sí es importante es que sepas de qué quieres hablar a nivel conceptual. O sea que esto que dice aquí de ubica tu trabajo dentro del campo disciplinar, justamente es, ok, lo que me hace contar, qué conceptos abordan, en qué disciplinas se están moviendo. Ya, y entonces defínelas para que después tú puedas hacer la búsqueda, ¿no? Y que esto te sirva también para que en la búsqueda tú te asegures de que sabes si es que antes ya se abordó un proyecto como el tuyo o no. De repente es algo totalmente nuevo. Ok, esto ya lo hemos conversado la semana pasada, simplemente es encontrar el esquema que ya también se los mostré, que era tener los antecedentes clarísimos, o sea, saber si es que ha habido similar o si es que ha habido alguna investigación que tenga algún parecido de repente en algún aspecto, no necesariamente igual, es bastante difícil que hayan dos iguales, pero sí algunos que tienen cercanía. Pueden ser diferentes porque son industrias distintas o pueden ser diferentes porque son épocas distintas, ¿no? Pero tienen un punto de partida similar. Eso podría ser un antecedente. Luego, la definición de los conceptos clave, que también lo estábamos mencionando, que como les decía la semana pasada, ¿no? Aquí se sugieren entre 3 y 5 conceptos. Yo de verdad les recomiendo que se muevan entre 2 y 3. ¿Ya? O sea, de 2 a 3 conceptos debería, o sea, conceptos macro. O sea, quiere decir que debajo de ese concepto puedes tener subconceptos, sí, puedes, pero no te alejas ya de esos conceptos macro. Porque si no, de verdad que yo creo que cualquier caso que tengan,
ustedes podrían enlistar 6, 8 conceptos, pero no te va a dar el marco teórico para explicar todos. Por eso es que hay que priorizar. ¿Qué es lo indispensable y lo más relevante que necesitamos explorar a nivel ya teórico, ¿no? Y cuando ya tengas esos conceptos clarísimos, lo que te va a tocar es luego buscar qué enfoques teóricos son vitales para también incorporarlos en ese marco teórico, que puedas haber utilizado, ¿no? ¿Ya? Entonces, en esta línea tenían este cuadrito, que se lo dejé la semana pasada, y entendería que sus búsquedas han ido un poco enfocadas hacia esto. Obvio, me estoy basando en la premisa de que han hecho búsquedas, ¿no? Entonces, si es que ha sido así, deberían ya tener cierta información de alguno de estos puntos. Todavía no toda, o sea, estamos muy bien con los tiempos, estamos empezando, ¿ya? Pero esta semana que viene sí ya toca como cerrar la exploración. Si no la han empezado, bueno, empezarla y llegar a lo máximo posible en el avance. Porque si son 15 textos que hay que tener, quiere decir que vas a leer más de 15 textos, ¿no? Porque, o sea, está un poco difícil que justo los 15 que elegiste sean perfectos para el caso. Probablemente leas más. Ya, entonces revisen eso, que respondan los conceptos clave, o sea, que ya no quede suelto nada en relación a los conceptos que han definido. Y algo más a agregar, a ver. Bueno, lo de las fuentes, esto ya no estoy seguro si la semana pasada lo conversamos, pero consideren que lo que ustedes están utilizando principalmente son fuentes primarias. O sea, es directamente el archivo con la información original del autor, ¿no? La que se publicó. Luego, las fuentes secundarias, terciarias, habría que revisar si es que nos convienen. Un ejemplo, ¿no? Yo la semana pasada les mostraba las guías temáticas. No cites la guía temática si puedes citar la fuente primaria, porque la guía temática lo que hace es unifica, digamos, varias fuentes primarias y por eso es como un puente para que llegues a ellas, pero no tendrías que citarla. O de repente, pues, imagínate un trabajo monográfico, ¿no? Tú quieres citarlo, o quieres citar una tesis de repente. Y la tesis lo que hace es citar a fuentes primarias, o sea, fuentes que son relacionadas directamente con el autor, como un artículo científico, ¿no? Entonces, ¿para qué citaríamos la tesis o la monografía o el trabajo académico si podemos irnos a la fuente primaria y leerla? Y de repente, y esto también pasa con las fuentes secundarias, de repente esa fuente primaria ya está un poco antigua. Y sí, nos sirve como punto de partida y esa es una buena práctica también, ¿no? Que hagas esa ruta, ¿no? Que busques en investigaciones previas o trabajos académicos previos, que veas qué referencias bibliográficas tomaron, entras, las revisas, ya tienes una idea clara de hacia dónde va y buscas cuáles son más actuales, que hablen de ese tema que tú quieres tocar, ¿no? Y vas a encontrar. A menos pues que esta fuente secundaria sea muy actual también, ¿no? Podría ser. Pero por eso la prioridad está acá, en las fuentes primarias. Y bueno, las terciarias, que ya están más alejadas todavía, no se recomiendan tanto, a menos que tenga algo de información que destacar, tal vez, ¿no? Pero es como, ¿por qué citarías nuevamente la misma premisa, ¿no? ¿Por qué citarías el repositorio de una universidad para llegar a la fuente primaria si puedes citarla directamente, ¿no? Tipo de revista, bueno, nosotros estamos buscando las académicas, las científicas, ese es un poco el foco que tenemos, pero como les dije, creo la semana pasada, existe la posibilidad de que citen otras, ¿no? De repente, si es que hay alguna especializada en el campo, en el rubro en el que se mueve, ¿no? Entonces, en esa línea, probablemente ese artículo que subió la revista comercial, pero que es muy especializada, no lo tiene un artículo científico. Bueno, habría que ver y la sugerencia ahí sería, principalmente, si es que no tanto usarlo en el marco teórico, si es que es necesario, habría que revisarlo, pero podría ser más un uso de estos contenidos para de repente la introducción, de repente, sí, sobre todo, les diría, la introducción. Muchos de ustedes han usado fuentes en la introducción
y probablemente en algunos casos no ha sido de artículos científicos. Entonces ahí es donde va esto como fuente de información válida, ¿no? Estos links ya se los había dejado, de hecho, como les dije, la semana pasada entramos, vimos el recorrido, ¿no? De dónde buscar, qué cosa, entonces esto ya está. Igual si tienen alguna duda, por favor me dicen para responderles. No sé, pues no sé cómo llegar a la búsqueda de esto. Bueno, por ahí que ahorita lo podemos atender. Y si no, igual ya saben que hay personas del centro de información que los pueden ayudar, ¿ya? No sé si se los mostré la semana pasada, pero cuando ustedes entran a estos recursos, suele aparecer abajo a la derecha algo que se llama Bibliochat. Entonces, por ahí, ustedes pueden terminar conversando con un asesor del centro de información, ya que también es un soporte importante para lo que están ustedes trabajando. Guías temáticas, ya los habíamos visto, esto es lo que comenté hace un rato también. Yo la semana pasada abrí la guía temática de branding, me parece, pero hay otras. Bueno, ahí está justo la de branding. Tipos de libros, o sea, en realidad esta información es complementaria, no, ya saben que no es lo ideal o no es lo que esperamos, sino lo que esperamos es que usen artículos científicos, pero en todos los casos, igual de los tipos de libro, acuérdense que la manera de citar no necesariamente es la misma y que todo esto está en el formato que se les ha pasado de la universidad, que resume el detalle del APA 7, ¿no? Bueno, estos son complementos, Google Académico. Igual, cuando usen algún complemento que no sea el repositorio directamente que tiene la universidad, bueno, las plataformas como bases de datos que les compartimos, Scopus, Web of Science, que son estas, ¿no? Eh, si van a salir de ahí, solo asegúrense que sea realmente confiable. Y si ustedes tienen dudas, convérsenlo nuevamente con sus asesores, ya para validar que efectivamente es una fuente veraz, ¿no? Que no vamos a estar citando algo que después nos va a hacer patinar. Y entonces, ¿qué pasa con Google Académico? Que podría estarnos citando, sí, fuentes académicas, pero que de repente no necesariamente tienen la misma rigurosidad que las revistas científicas. Desde ahí, tal vez Scopus, tal vez Web of Science son más relevantes o nos permiten reducir el riesgo, al menos. Bueno, explórenlo, ¿no? Luego hay repositorios que sí podrían ser muy útiles también para cierto tipo de información más especializada, en este caso Alicia de Concitec, que tiene justamente un acceso abierto para encontrar algunos artículos que sí están puestos en revistas especializadas, de repente son artículos mucho más técnicos o mucho más particulares de algún tipo de industria, o de repente están buscando datos o estadísticas en particular. Entonces, desde aquí podría ser. La semana pasada les recomendaba portales, de repente como INEI y otros, ¿no? Y el repositorio UPC, que también lo habíamos visto. Ah, bueno, acá está justo. Hay redes sociales académicas, si alguno de ustedes tiene conocimiento de cómo se manejan o por qué les podría ser útil, las podrían utilizar, pero acuérdense que esa es una fuente terciaria. Entonces, si encontráramos que está publicado en una red social académica algún artículo que nos parece válido o útil al menos, intentemos citar la fuente primaria, intentemos. Y así no se pudiera, bueno, al menos hagamos bien la cita, ¿no? Y sobre la selección de fuentes, como les digo, o sea, a modo un poco de recomendación, intentemos que sean artículos indexados. White papers, si es que tienen conocimiento de esto, también podrían ser, que abordan una problemática en particular. Eh, por ahí que algunos otros estamos poniendo acá. Intentar no citar fuentes que no necesariamente van a ser formales, ¿no? Entonces, por ejemplo, algún blog, Wikipedia, alguna enciclopedia de estas que de repente incluso como el caso de Wikipedia es colaborativa, no nos da certeza de que la información que está puesta ahí nos va a aportar, ¿no? De repente nos perjudica. Entonces, tengan solo cuidado con eso. Y lo último, que sí, orientado hacia allá la redacción que van a empezar a hacer,
una buena práctica definitivamente es cruzar lo que los autores comentan acerca de un concepto, ¿no? Que les decía hace un rato, ahí es donde puedes tú darte cuenta poco a poco de si coinciden o no. Pero antes de llegar a esas conclusiones, primero al menos utiliza, ¿no? Estos tres autores, dos autores, para poder mostrar qué es lo que dicen acerca de un concepto. Ya después, y ahora lo voy a mostrar en la estructura, después vas a tener un espacio para hablar de coincidencias o de repente de diferencias. Van a tener un espacio. Pero en un principio toman el concepto y empiezan a desarrollar qué se habla acerca de ese concepto, qué dicen los autores que has investigado. Entonces es bastante explorativo en un primer momento. Buenas prácticas, ya les había dicho que el parafraseo nos sirve un montón en el marco teórico. Esto nos ayuda a bajar porcentajes de similitud, pero úsenlo bien, ¿no? O sea, recuerden que lo que están haciendo es interpretar en base a lo que han leído del autor, a exactamente lo que les ha dicho, puesto en sus palabras. Entonces, hay que ser responsables con eso también. La comparación, que ya se las había comentado, y la parte de la relación entre la teoría y la práctica, orientada en medida que probablemente lean ustedes algunos casos que tengan una aplicación práctica de lo que se está conversando. Si es el caso, si, esto no quiere decir que en el marco teórico ustedes ya van a empezar a hablar de este concepto se enlaza con mi caso porque A, B, C, D. Todavía no. ¿Ya? Esto está más orientado a la relación de teoría y práctica que el autor puso en su artículo, si es que la tuviera. Ya considérenlo desde ahí. Y los errores que suelen pasar, bueno, ya habíamos hablado del copy-paste, ya esto está de más decirlo otra vez. A veces se puede entender que si, como citar es importante, como utilizar fuentes es relevante para el documento. Entonces se empieza a hacer un montón de citas, se empieza a hablar de un montón de autores. Por eso yo hace un rato les decía, tengo 30 referencias. Ya, o sea, sí es conveniente, ¿no? Pero, y si no, de repente se está citando por citar, solo para llenar el número. Entonces, todo esto se nota cuando la lectura no es tan fluida, cuando de repente está saturando demasiado y no da espacio para desarrollar alguna idea. Ya, por eso el número que se sugiere es un número ideal para este tipo de documentos. Bien, entonces, lo último, bueno, ya lo habíamos dicho con Wikipedia, ¿no? Que sean fuentes confiables y que tengan actualización lo más actualizado posible. Bueno, me he pasado unos minutos, pero con esto, este primer acercamiento al marco teórico y recordando un poquito lo que hablamos la semana pasada, vamos a dar pie a empezar a explicar la estructura. Ya la estructura y qué se espera que empiecen a trabajar en estos días. Entonces, vámonos al break un rato, 10 minutos, o sea que 8:22, vuelvo a activar el micrófono y seguimos.
¿Dónde?
Ok, chicos, retomamos, ¿ya? Retomamos desde acá. Me avisan, por favor, si ven que la diapo se mueve. Ya no debería decir break. Sí, ya, genial. Entonces, vamos a intentar agilizarlo para ofrecerles lo que les prometí al inicio, ¿ya? Que es ese tiempo. Bueno, a ver, sobre la redacción del marco teórico, para volver al tema, ¿no? Acuérdense, el marco teórico lo que está buscando es que de alguna forma, con estas teorías que vas a revisar, con todos los conceptos que vas a tener sobre la mesa, que en cierta medida pues te va a servir a ti también para recordar algunos temas o incluso para alimentar más todavía lo que ya sabías. Desde ahí tú vas a poder tener un punto de partida de lo que vas a mostrar, ¿no? El contextualizar la investigación implica que ese caso que estás trayendo le vas a dar tú todavía una relevancia mayor si es que desde lo académico explicas algunos puntos que podrían ser incluso trascendentales para entender por qué razón la marca o la industria en la que se mueve el caso vio la necesidad o vio la oportunidad de resolver una situación o de repente potenciar la marca a través de ese proyecto. Entonces es importante que esas bases teóricas queden claras. Y de nuevo, que no solo queden como una definición de los conceptos, como un glosario de términos, sino que sea de una manera fluida una conversación entre todo lo que tú vas encontrando, ¿no? De los autores que has revisado. Entonces, la redacción viene a ser bastante importante o cumple un rol fundamental en este espacio. Y luego también hay que considerar que el marco teórico lo que debería estar de alguna forma resaltando es, uno, la pertinencia, o sea, qué tan pertinente es que utilices estos conceptos, que abordes esta revisión, esta investigación de los artículos que vas a considerar, y luego, evidentemente, que sea un trabajo original, que no sea una copia, que no siga simplemente un patrón de otros trabajos, porque también hay un riesgo grande, ¿no? Que se les está pasando a ustedes referencias de trabajos. ¿Por qué se les pasa referencias de trabajos? Porque creemos que eso no va a afectar la originalidad de lo que ustedes van a proponer. En principio, porque los casos son distintos, pero hay un espacio en particular donde esa originalidad corre un poquito de peligro si es que no se maneja bien, y es justamente el marco teórico. Porque a diferencia de la introducción, del desarrollo del caso, del análisis de cómo se conecta la teoría con el caso, que eso es muy propio de cada uno de ustedes. O sea, ahí va a ser muy difícil pues que haya una copia. El marco teórico sí corre un poquito esa suerte si es que lo dejamos para último momento, ¿ya? Porque con la intención de entregar, uno a veces se ve tentado de duplicar lo que ya está hecho, ¿no? Entonces, que no sea ese el camino. Tiene que ser original el trabajo y evidentemente como parte del trabajo el marco teórico, ¿ya? Y por original no estamos diciendo pues que no vas a basarte en otras investigaciones, ¿no? Evidentemente la esencia del marco teórico es eso, pero luego tú tienes que redactarlo con la intención de llevarlo a un análisis, ¿ya? Y ahí se les está dejando un par de enlaces, después ustedes los pueden revisar, es simplemente los recursos que ya les he mostrado y luego algunos tutoriales, por si no supieran cómo entrar, cómo acceder o cómo hacer las búsquedas, ¿no? Bueno, este es uno de los ejemplos que vamos a utilizar, pero en realidad lo vamos a abrir en un rato. Eh, Básicamente es un caso, es el caso RPP, que lo que buscaba este proyecto era evidenciar cómo esta compañía, este medio de comunicación, en algún punto se había dado cuenta que su público debía generar una transición, ¿no? De generación, que su público se había quedado o ellos habían acompañado por muchos años a un público que había crecido, pero que ya era necesario volver a girar a un nuevo público, ¿no? Y entonces ellos tomaron la generación Z como una audiencia a la que debían atender. ¿Y qué hicieron para llegar a esta generación? Identificaron qué medios o qué tipos de formatos eran los más relevantes para ellos. Entonces, a raíz de esto es que ellos pudieron hacer toda una planificación del desarrollo de comunicación que les permitía impactar al público nuevo que iban a tener. Ese es un poco el caso. Pero luego, vean cómo ellos, con este caso,
se plantean, ¿no? En un inicio, que estaban en ese mismo espacio en el que ustedes se encuentran hoy, que de hecho esta es una dupla que yo asesoré. Ellos se planteaban, ¿cómo abordamos esto, no? O sea, porque podríamos estar hablando, sí, de conceptos como medios de comunicación o de repente conceptos como creatividad, porque evidentemente trabajamos piezas creativas, pero también podemos hablar de planeamiento, porque todo partió del preguntarse si es que era necesario cambiar de público o no. O sea, tenían muchos temas encima y lo importante acá era definir qué es lo más relevante del caso, en dónde, y eso también puede ser otro punto, en dónde tú has tenido participación directa, ¿no? Porque evidentemente las campañas que podrían estar trabajando van a tener de todo un poco en su totalidad, ¿no? En la campaña desde el inicio hasta el fin, pero no en todo has tú ejercido tu rol de comunicador o de publicista. Entonces, primero eso, ¿no? Tengan claro el foco de dónde ustedes fueron actores relevantes del caso. Y luego, si tú fuiste parte del desarrollo de las piezas gráficas, perfecto, ¿no? Entonces, desde ahí tú pregúntate qué conceptos son los que van a acompañar lo que yo quiero contar del caso, pero sin perder ese foco. En este caso, por ejemplo, donde encontraron la mayor relevancia de su participación fue en la parte del planeamiento. Entonces, por eso es que uno de los conceptos, si lo ven acá abajo, es planning. Desde ahí ellos sentían que, ok, la parte académica, digamos, teórica, la tenían cubierta y ellos quisieron hablar acerca, evidentemente, porque consideraban que el público objetivo era un factor clave en su caso, querían hablar de la generación Z, ¿no? Y en base a esto, no lo vean tanto como detallar quién era su público, sino explicar a un nivel teórico qué investigaciones se estaban teniendo acerca de esa generación. Entonces, era un concepto clave interesante también para considerar para este caso en particular. No lo entiendan como, entonces todos utilicemos nuestros públicos como concepto. No va por ahí, sino es, lo que quiero que me entiendan es la identificación de ese concepto clave único de tu caso y que va a ser trascendental porque si ellos no hubieran utilizado el concepto clave de generación Z, entonces el caso simplemente era un caso más de planeamiento para poder llevarlo a la comunicación, ¿no? Pero sí era trascendental en su caso. Y ya por último, evidentemente, como parte de ese impacto, los nuevos medios que esa nueva generación utilizaba y que a través de esos ellos enviaron los mensajes que planificaron, ¿no? Y que luego crearon. Entonces, cierra bien, ¿ya? A nivel de concepto. Luego tú podrías decirme, oye, pero los míos no pasan por los medios, no pasan por el público. Está bien, no pasa nada, ¿no? Al contrario, ya les mostraré un par más, pero si tus conceptos son totalmente orientados a la profesión y eso es lo que te va a ayudar a que la persona que lea tu caso entienda, está genial. Recuerdo un caso que asesoré también de una campaña de email marketing, ¿ya? Pero que tenía un componente publicitario en el desarrollo de la comunicación con pruebas de A/B test para que quienes recibían los correos de manera diferenciada por segmentación puedan dar data y ellos pudieran saber qué tipo de comunicación era la más efectiva. Ellos, por ejemplo, sus conceptos no pasaron por el segmento, ni pasaron por el tipo o los tipos de medio que consumían, pasaron más por así, conceptos mucho más duros enlazados al email marketing. Tasa de apertura, por ejemplo, ¿no? A/B test, definitivamente, ¿no? Y también uno de los conceptos, me parece, si recuerdo bien, ya tenía que ver con directamente la generación de contenido, pero en este caso para email marketing, ¿no? O bueno, para las campañas de mailing. Cada caso es distinto, ¿no? Entonces, desde ahí, revisen sus casos, revisen sus conceptos y luego acuérdense que debajo de cada concepto se empieza a desagregar, ¿ya? No se quedan solo en el concepto clave, sino van teniendo subconceptos. Entonces, ahora en un rato lo abrimos y si me olvido me hacen acordar para mostrarles, porque no sé si se los he compartido, sino para subirlo también. Volviendo a esta esencia del marco teórico, entonces, cuando ya definiste el concepto clave, te toca revisar.
Ok, ya estoy clarísimo, yo sé, tengo certeza de que planning es el concepto que quiero atender. Ya, perfecto. Planning, en ese caso, en relación con nuevos medios. Ok, se ha hecho ya una investigación, se ha trabajado algún caso como parte de algún artículo científico que hable acerca de planning en nuevos medios, incluso para generación Z. A ver, busquemos. ¿Qué encontramos, no? ¿Qué antecedentes hay? ¿Cuáles podríamos nosotros de repente ir identificando como casos que otros autores han usado para hablar de este tema? Y luego empecemos a desarrollar justamente lo que encontramos acerca de los conceptos clave que hemos marcado, ¿no? Que nosotros hemos delimitado como los que queremos atender. Ya eso tiene mucho más que ver con lo que yo voy interpretando de lo que leo. Entonces, de un lado, tienes qué literatura existe, qué textos ya han sido publicados en relación a lo que yo quiero contar. De nuevo, ¿no? Pueden ser antecedentes, pueden ser conceptos clave, incluso desarrollados desde ahí, y yo empiezo a revisar, voy organizando estos textos, ¿no? Voy determinando desde el resumen que lea o el abstract que lea si es que podrían tener relevancia o no. Y luego, cuando ya los leo, empiezo yo a analizar, ese es el punto de aquí. Empiezo a analizar qué es lo que ellos están diciendo en base a estos conceptos. Y este es un poco muy por encima de la estructura, digo un poco porque a diferencia de la introducción, en donde cada punto implicaba que tú redactes algo, aquí cambia un poquito. ¿En qué cambia? En que estos primeros 4 puntos, si se dan cuenta, no son para que ustedes exactamente redacten un párrafo necesariamente, ¿no? Por ejemplo, el punto B dice revisa la literatura existente. O sea, más que redactar algo ahí, es una acción que vas a cumplir, ¿no? Entonces, vamos desde arriba, ¿ya? Los conceptos clave ya los teníamos, o bueno, ya hemos trabajado un poco con esto. Si ya los han cerrado, check. Si no, hoy sería ideal que los cierren, ¿no? Revisar la literatura existente es algo que probablemente ya han venido explorando o van a continuar haciéndolo o a empezar. Esto, digamos, no es algo que va en 2 días ya a cerrarse. Es algo que durante todo el módulo van a seguir haciendo. Van a seguir revisando, viendo si es que hay una mejor opción, si es que hay alguien que habla de algo un poco más profundo acerca del concepto que yo quiero abordar. Entonces, la revisión de esa literatura, todo el módulo lo van a hacer. Apóyense mucho de sus asesores y cuéntenles bastante qué es lo que ustedes quieren lograr con cada referencia. O sea, esta referencia yo la quiero utilizar porque habla de este punto y me parece importante porque después en mi caso eso también se va a ver. Perfecto, ¿no? Entonces tienes un criterio, pero no las pongas solo porque, mira, todas hablan del concepto, listo, agrégalas, ¿no? Porque luego, ¿cuál es el sentido? Tiene que generar un aporte para tu caso. Y te lo he dicho un poco entre líneas, pero va a llegar un capítulo en el que vas a todo esto que estás diciendo del marco teórico, lo vas a tener que conectar con tu caso. Entonces, si solo estás guiándote de llenar el concepto, de desarrollarlo o definirlo, no te va a servir de tanto cuando te toque hacer esa conexión. Este punto C, que ya se los decía, ¿no? Organizarlo implica, y ahí la razón por la que les compartí este Excel, implica que vayas viendo cumplimiento también, ¿no? Cantidad de textos que cumplen los 5 años de antigüedad como máximo. Cantidad de textos que cumplen por lo menos el 40% de habla inglesa. Ya eso es importante. Y luego de ir viendo cumplimiento, ir estructurando, y acá es mucho de orden, ¿ya? Esto depende bastante de cómo ustedes se organicen como dupla. Armen, no sé. A ver, yo estoy casi seguro que ustedes tienen experiencia desarrollando contenido para una parrilla de contenidos, para una página web, para un brochure, para alguna pieza de comunicación que no sea solo aislada una acción, sino un grupo de acciones. Para que tú puedas ejecutar todo ese desarrollo de comunicación en diferentes puntos de contacto, tú antes de hacer eso, seguro te tienes que sentar a planificar, ¿no? Y a pensar, ¿qué voy a decir en cada medio? ¿Qué voy a decir en cada espacio?
en cada pestaña, en cada página? ¿Qué quiero que la persona que vea mi comunicación vaya entendiendo? O si quieres verlo desde la mirada del funnel, ¿no? ¿Qué quiero que haga en cada momento que yo tengo o que voy a tener en cierta medida control sobre acompañarlos en ese recorrido, ¿no? Ya en esa línea, esa planificación que tú haces, hazla acá también. O sea, el marco teórico no es un párrafo, es un grupo de párrafos donde vas a ir abordando distintos conceptos. Entonces, haz lo mismo. Tengo 3 conceptos, cada concepto tiene 2 subconceptos. O sea, al final voy a tener que hablar de estas 6, 9 cosas. Ok, ¿cómo lo voy a estructurar? ¿Qué voy a decir primero? ¿Cuál es el concepto que voy a abordar? Después, ¿cómo voy a trasladarlo a este otro? Cuando ya tengas esa estructura hecha de redacción, ¿ok? No solo de conceptos, sino de redacción, te va a tocar decidir, habiendo ya leído los textos, qué parte de tu fuente uno vas a utilizar, en qué parte de esta estructura que has armado. Entonces, tú tienes clarísimo que en este primer párrafo vas a hablar del subconcepto uno. Ok, ¿cuáles de tus 15 papers, cuáles de tus 15 artículos vas a utilizar? ¿Cuáles? El 3 y el 8. Ok, perfecto. Jálalos, pero ¿qué partes vas a utilizar? El párrafo 2 que está en la página 10. O sea, lo tienes que tener así de claro. Y eso es organizar el marco teórico. Para que cuando te sientes a redactar sea fácil, ¿ya? Porque si no, créanme que vas a sentarte y vas a tener que volver a leer cada artículo otra vez para buscar qué vas a citar, ¿no? Entonces, al no ser citas directas, no es que tú puedes sacar la cita y ya tener la lista para empezar a incorporarla, sino que es parafraseo, ¿no? Entonces te va a tocar identificar muy claramente los párrafos y tener claridad de exactamente de qué está hablando en ese momento el autor para empezar a hacer estos cruces, ¿no? Ya, entonces es mucho de orden, es organizarse y es trabajar en equipo también, porque no, esto no lo hace una sola persona, ¿no? Hay un detalle más también aquí, ¿ya? Que a veces lo he visto. Es muy fácil de notar cuando 2 personas tienen estilos distintos de redacción y se separan el marco teórico. Entonces dices, ya, tú andas redactando este concepto y yo voy redactando este otro. Y luego solo lo unimos. Las voces cambian. O sea, de verdad es fácil de notar en una lectura que alguien ha escrito distinto esto primero que esto segundo. ¿Ya? Entonces, vean la mejor manera. No digo que tenga que ser solo una persona la que redacte, pero asegúrense de que no existe ese quiebre, que se note que es una misma persona narrando lo que ha revisado de los textos. Consejo, ¿ya? También. Ok, y por último, en este bloque, que es el bloque que tendrían que cerrar esta semana, van a explicar teorías y modelos. Si es que fuera el caso que tienen alguno que ustedes quieren atender, también va. Entonces, hasta el cierre de esta semana, y antes de la clase si quieren, deberían ustedes ya haber definido sus conceptos clave, revisado las fuentes que quieren utilizar, depurado, si es que bueno, leído, depurado, si es que algunas realmente pues son buenas, interesantes, pero no tienen que ver directamente con lo que ustedes quieren atender, y empezar a redactar. Es bastante, por eso nuevamente había anticipado un poquito esto, ¿no? Ya es bastante. Ojalá que los 2 primeros puntos ya los hayan hecho. Y si no, bueno, nos toca empezar de una vez, ¿no? Ya, yo digo igual, es un mes del módulo 2, pero al mes que parece mucho, córtale la última semana, porque la última semana es el feedback del asesor. Entonces son 3 semanas. De las 3 semanas que corren desde hoy, ¿no? Lo ideal es que tú en la semana 2 ya tengas el documento para presentárselo a tu asesor, para un primer feedback. Entonces, eso te deja 2 semanas de trabajo en las que hay que hacer todo esto que estamos diciendo. Por eso, yo diría que esta semana cierres esto, todo esto que estoy contando, para que la próxima te enfoques en esto. El marco teórico, como les decía hace un rato, lo que va a intentar es que la redacción de esos textos los lleve a una reflexión.
Y estos puntos son los que están anclados en el marco teórico que permiten a ustedes ya no solo basarse en lo que los autores dicen, sino también utilizar su criterio para encontrar qué sinergias hay entre los autores que hemos leído, qué brechas se generan en función a ese conocimiento, ¿no? ¿Qué voy encontrando yo que no ha sido atendido en su revisión teórica? ¿Qué puedo criticar de lo que he yo leído? ¿Dónde puedo poner mi análisis? Ahorita no vamos a explicar estos puntos, ¿ya? Pero los estoy explicando así muy por encima. La otra semana los atendemos igual. Y por último, una síntesis. Digo, ahorita no va a ser tan práctico porque necesitamos primero tener esto para entender mucho mejor cómo vamos a trabajar lo segundo. ¿Ok? Entonces, necesito que lo que hacemos siempre, ya pongan un punto en el chat si esto está clarísimo. O sea, lo que tienen que hacer en este primer bloque, el marco teórico, si ya lo saben, está muy bien, clarísimo, pongan un punto en el chat para yo tener claridad sobre eso. Y si no, si tienen alguna duda, ahorita, ¿ya? Porque después de esto ya no hay más tiempo. O sea, nos queda solo una clase más para conversar sobre estos puntos. Ok, entonces, ¿hay claridad o no, chicos? Voy a creer que sí, tengo que asumir nada más, ¿no? Ok, bueno, espero que sí, ya que no va a ser una complicación después. Y recuerden que sus asesores acompañan sus trabajos, ¿no? Pero la función del asesor, y no sé si se los habrán dicho en algún momento, espero que no, porque esperaría que no pase, no es enseñarles cómo hacer el marco teórico o cómo hacer cada elemento, ¿no? Sino solo revisar y dar feedback, ¿no? Ese es el tiempo que ellos ocupan. Ya también igual por si acaso, ¿no? Porque por ahí podría alguno entender, oye, no, ¿cómo no se detiene a explicarme, ¿no? Es porque este es el espacio, ¿no? Ya, entonces yo lo único que dejo aquí como agregados, ¿ya? ¿Qué es lo que se hace a nivel de cada punto? ¿Qué es lo que hemos estado comentando? Creo que esto solo podría resaltar aquí en cuanto a la organización del marco teórico, que se organiza normalmente de manera temática, normalmente, o sea, como les decía, por conceptos, por temas, pero hay otras formas, cronológicamente puede ser una también, si es que es algo que de repente le viene bien a tu caso. Si es así, cronológicamente podría ser una manera. Y si de repente la dupla encuentra otra forma, también podría. Ya, o sea, en realidad esto está abierto a las posibilidades que la dupla defina, pero se sugiere que sea temáticamente para que haya una estructura clara. Luego, esto ya está, ¿ok? Entonces, solo para dar algunas referencias y poder mostrar un par de estas que les decía también, de las referencias de los trabajos que se han subido, este ya lo habíamos comentado, el de Pacífico Seguros. En ese caso, por ejemplo, ¿qué conceptos ellos utilizan para abordar? Ellos utilizan educación financiera, branding con propósito, ese es su concepto clave, y contenidos educativos. ¿Ven? O sea, es muy distinto al caso de RPP. Es muy distinto porque para ellos eso es clave. O sea, es indispensable hablar de eso. El caso que revisamos en la semana 2, por ejemplo, de cerveza andina, ellos han utilizado patrocinio, segmentación y afinidad de marca. Y luego esto lo han complementado, porque acuérdense que debajo se pueden agregar algunos puntos. Ellos lo han complementado con marketing emocional y sociología del deporte. Entonces, ellos lo trabajaron así, desarrollaron esos conceptos. El caso que también tienen de marca Perú, Perú Jam, trabajó gamificación, marketing territorial y comportamiento juvenil. Así que los conceptos no es que haya una regla, no necesariamente tiene que ser puntualmente una disciplina, ya depende mucho del caso. ¿Ya? Y para eso, entonces, igual les abro uno de estos, que justo es este último, me parece. Y que, espérenme, porque quiero ver si ustedes ya lo tienen como referencia.
No, creo que no. A ver, lo voy a subir a la carpeta de referencias, ya, de buenos trabajos. Ya, lo tienen para revisarlo si quieren. Yo igual lo voy a compartir pantalla. Sería esto. Entonces, solo para revisar este último que mencionamos de Perú Yam. ¿Qué es lo que puede ser relevante aquí? Si nos vamos al marco teórico. Acá estoy equivocando. Ya, nos vamos de frente al marco teórico, ya. Lo que nos importa ahorita. Ya, ok. Tienen acá marco teórico. Aquí. Uy, no. Espérame que la herramienta no me está ayudando. Hay algo que también deben considerar con los trabajos que se están subiendo como referencia. Como son de años distintos, no todos tienen el mismo esquema. O sea, las plantillas han ido cambiando programa a programa. Entonces, ustedes no se guíen de las plantillas que están en ya los documentos presentados. Guíense de la plantilla que les estamos dando para este año. ¿Ya? Igual hay similitudes, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿ellos qué hacen? Ponen marco teórico y empiezan por conceptos clave. La mayoría los va a encontrar así. Se inicia desde conceptos clave. Entonces se dice, por ejemplo, ¿no? Que hay tres conceptos clave, que estos conceptos clave son marketing territorial, medios digitales y videojuegos. ¿Ok? Esos son delimitados y desde ahí empiezan a trabajarlos. Se dicen marketing territorial. Y acá no lo vamos a leer, pero para que se hagan idea de cómo se desarrolla cada párrafo, vean, por ejemplo, aquí, uy, no, así, ya, este primer párrafo, lo que está haciendo es citar a un autor, ¿ok? Un autor. Luego, los siguientes párrafos, este de aquí ya cita a dos, o en todo caso, dos artículos, ¿no? Tienes este para hablar del mismo, ¿no? El marketing territorial como concepto, y luego tienes este otro artículo para hablar de marketing territorial en el mismo párrafo. El siguiente utiliza un artículo, pero el que sí usa tres. Entonces, tú puedes, dependiendo de justamente qué es más conveniente para ti, utilizar los artículos de esta manera, para darle más forma y porque recuerden que estamos parafraseando, entonces uno puede ir complementando al otro. Ya de ahí en adelante es lo mismo, digamos, ¿no? Van abordando cada concepto y en cada párrafo van trabajando. En este caso, dos, videojuegos, lo mismo. Y hasta acá, hasta este punto. Pueden tenerlo como referencia para leerlo. No lo vamos a leer ahorita, pero para leerlo luego y ver de qué manera es que ustedes podrían ir teniendo una redacción similar, ¿no? Luego, como les digo, por ejemplo, nosotros no tenemos en la plantilla integración de conceptos clave. Lo tenemos planteado de otra manera. Sin embargo, hacia el final sí tienen sinergias y brechas ellos. Crítica y análisis, síntesis. Entonces, esa parte sí que es la que va a continuar. Por si luego quieren ir leyéndolo también en estos días. Ya, ese es uno que les puedo mostrar ahorita. Y luego tienen dos o tres más que son trabajos de referencia que podrían utilizarlos para también entender cómo otras duplas han ido trabajando esto, ¿no? Y bueno, algunas preguntas que podrían ser útiles. En todo caso, focalizarlo, por ejemplo, en qué teorías podrían ayudar a comprender mejor el caso. Ya esto, porque como les digo, pueden haber muchos conceptos, pero si es que elegimos bien algunos, los más resaltantes o los que nos sean más pertinentes para nosotros, para el caso, esos hay que trabajarlos. Ya otra pregunta que también puede ser útil en este momento es qué se sabe sobre este problema, qué son los antecedentes, ¿no? ¿Qué otras investigaciones hay? Estos son para los bloques que siguen, o sea, ahorita no los vamos a leer. Y en cuanto a la búsqueda de información, esto yo creo que ya está.
Ya, esto ya lo hemos dicho varias veces. Está la cantidad de años, APA, Scopus, Web of Science, todo esto ya lo hemos conversado. Solo para resaltar algunos puntos de criterios de cómo ir evaluando la fuente de información, cuáles son de repente las más útiles. Podría ser uno, definitivamente si es pertinente o no para tu caso. O sea, si lo que te está diciendo ese artículo sí conecta con lo que tú estás buscando, eso es lo elemental. Luego, la autoridad es algo que se va a evaluar bastante cuando ustedes presenten. O sea, si los autores que ustedes van a utilizar dentro de ese concepto que están ellos abordando en su texto, si es que los autores son reconocidos. O si de repente tal vez el autor no, pero tal vez es parte de alguna institución que lo respalda y que hace que tenga autoridad. La exactitud del contenido, bueno, principalmente el contenido debe estar delimitado en base a los conceptos que se trabajan en ese texto. Entonces tendrías que preguntarte si de verdad ese tema lo está atendiendo de la mejor forma, si es que está profundizando, si es que no se queda solo en lo superficial de ese tema. Si tiene citas de repente que ayudan a complementar lo que dice o de dónde nace su conclusión, ¿no? Probablemente también está revisando otras fuentes. Entonces, eso va validando lo que va determinando en el texto. Eso también ayuda. Si de repente está bien redactado o no, porque eso también va haciendo que se complique de repente entender lo que ellos dicen, ¿no? Entonces, la redacción al final es útil, igual que la usabilidad. La usabilidad está desde el lado de que si de repente los enlaces que coloca sirven, si es que de verdad yo voy a citar algo que cuando alguien use esa referencia o llegue desde mi investigación ahí, sea útil, ¿no? Sea bastante bien entendible cómo ha organizado los contenidos, que la fuente está actualizada, obviamente, ¿no? La vigencia. Y al final, el propósito, que es un poco preguntarte para qué se ha hecho ese artículo. O sea, cuál ha sido la intención o el objetivo, ¿no? Y si es que hubo algún público claro al que quería llegar, porque eso también sería bueno tenerlo en cuenta desde qué público quiero yo que lea mi documento. Entonces son algunos criterios, ¿ya? Sobre el fichaje, ya lo hemos hablado bastante, en el Excel tienen una manera de hacer fichaje, pero luego ustedes no se olviden que cualquiera de estas fuentes hay que irlas bajando ya en formato APA 7 para el espacio donde vamos a colocar las referencias. Ya, entonces eso téngalo en cuenta. Indistintamente de cuál es la fuente, en todos los casos vayan haciendo ese fichaje. Y por último, no se olviden que estamos redactando con un léxico académico. Entonces, uno podría a veces, sin darse cuenta, utilizar algunos términos que no son acordes a este espacio. Por ejemplo, no quiere decir pues que ustedes van a escribir en el texto alguna mala palabra o insulto, no, no pasa por ahí, sino pasa porque de repente utilizar un término coloquial no viene al caso, ¿no? De repente podemos utilizar otros que eviten incluso confusiones o que de repente eviten ambigüedad. Entonces, desde ahí, el léxico académico es importante, ¿ya? Porque nos ayuda a decir con más precisión exactamente qué queremos que las personas entiendan y eso le da claridad. Si no, esa ambigüedad no nos va a ayudar. Entonces, usar jergas, como les digo, términos coloquiales, no, pero también hay que tener en cuenta que a veces utilizamos en el lenguaje cotidiano algunas palabras que no necesariamente se entienden igual en el ámbito académico. Entonces, acá les pongo un ejemplo. La palabra teoría, por ejemplo, ¿no? En el uso diario, uno se refiere a de repente una suposición de algo, ¿no? Entonces, tengo una teoría que explica esto, ¿no? Ese es como coloquialmente se utiliza el término. Pero en el ámbito académico, no, o sea, ya tiene una connotación distinta porque estamos hablando probablemente de una teoría que explica algún fenómeno en particular y que es ciencia, que tiene una metodología y demás. Entonces, no, no es lo mismo. Por eso hay que tener un poco de cuidado con algunos términos o algunas palabras para que, como les digo, al final sea claro lo que queremos decir.
que no entre en probablemente alguna confusión porque no estamos siendo directos. Y eso también es importante, ¿no? Utilizar ese tipo de lenguaje conciso que nos ayude a no necesariamente en tantas palabras decir exactamente lo que queremos. Entonces, a veces cuando se redacta mucho sobre un punto en particular, ya incluso eres redundante. Entonces, eso hay que evitarlo. Mientras más precisos, mejor. Y acá igual yo les voy dejando esto para que ustedes después lo revisen, ¿no? A veces, pues, por redactar de una forma que embellece lo que decimos, utilizamos adjetivos que uno podría decir a qué se refiere, ¿no? Por ejemplo, la campaña logró una gran conexión con el público. ¿Qué es gran conexión, no? O sea, ¿a qué te refieres con gran conexión o a qué te refieres con conexión incluso? Entonces, desde ahí, tratar de ser precisos con las palabras que usamos. Bueno, algo más que agregar. En algunos casos, y esto puede ser útil, los textos podrían ser más precisos, incluso si es que retiramos algunas palabras que de repente no, en ese espacio no están aportando algo trascendental. Por ejemplo, aquí, ¿no? La publicidad es una forma de comunicación cuya función es informar, difundir y persuadir al consumidor. O sea, con esa precisión se puede redactar y se entiende. El resto de palabras que están tachadas en algún momento podrían embellecer la oración, pero si es que no es pertinente, entonces ¿para qué? ¿No? Podríamos retirarlas. Eso es muy útil incluso porque va a pasar en algunos casos que en el marco teórico, aunque parezca que no ahorita, van a tener más de 2.500 palabras. Y entonces va a tocar decidir qué vamos retirando, ¿no? Y esto puede ser útil para ustedes. Ok, hasta aquí solo agregarles que de este proceso que están viendo acá, que tiene que ver con la redacción del marco teórico, ustedes deberían estar entre el punto 3 y 4. O sea, quiere decir que ya evaluaron cuáles son esos conceptos que van a utilizar, ya están haciendo investigaciones, están procesando la información que van obteniendo y desde ahí podrían elegir cuáles son esas ideas, como les decía hace un rato, que quieren ustedes utilizar como referencia para agruparlas, para organizarlas y empezar a redactar. Entonces tendríamos que estar por aquí, más o menos. Y acá les dejo un bloque de conectores adicional a lo que ya también les había dejado en otra diapositiva. Porque ya que estamos hablando de lo de la escritura con IA, podría ser pues que para evitar eso, mejor utilicemos estos recursos. Ya esto depende de cada uno, ¿no? Pero tienen varios, dependiendo del tipo. Ustedes ya revísenlo, vean si es que con esto pueden evitar incluso redundancia o la utilización de los mismos conectores, porque a veces uno no tiene tanto conocimiento de otros, entonces este cuadrito puede ser de ayuda. Ok, entonces, dicho esto, hasta aquí vamos a llegar con la parte de la explicación, ¿ya? Creo que estamos bien con la hora, que es lo que les había comentado. La intención ahorita con esto es que se pongan a trabajar, que aprovechen el tiempo, ¿ya? Y vamos a hacer algo. Yo voy a crear las salas, pero de repente, pues, ustedes ya empezaron algunas duplas ya tienen definidos los conceptos y ahorita están haciendo lectura. Entonces no necesitan utilizar las salas. Ok, no hay problema. De aquí en adelante, si es que necesitan de repente leer y no tener el espacio del aula virtual, pueden retirarse, ¿ya? Si necesitan coordinar, usen las salas. Ya esto es libre dependiendo de cómo ustedes lo quieran trabajar. Yo me voy a quedar aquí también igual. Yo voy a estar una media hora más seguro por si surge alguna consulta, ¿ya? Pero tengan esa libertad para que puedan trabajar bien. Voy a crear las salas. A ver, déjenme ver las duplas aquí. Ya, yo voy a crear las salas y como les digo, ¿no? Ya depende de ustedes y de la dinámica que vayan a utilizar, si es que continúan aquí o si se unen a su sala.
Listo, ya está. Detengo la grabación igual, porque no va a ser necesario mantenerla. Y así se va subiendo al aula virtual.